Prepárate para un emocionante viaje a través del cosmos. En el mundo de la ciencia, hay teorías que cambian nuestro entendimiento del universo y abren puertas a nuevos horizontes del conocimiento. Una de esas maravillas es la teoría de la relatividad, propuesta por el genio indiscutible, Albert Einstein. En este apasionante artículo, te llevaremos de la mano a través de los fundamentos de la teoría de la relatividad, donde el espacio, el tiempo y la gravedad se entrelazan de una manera que desafía nuestra intuición. ¿Estás listo para expandir tu mente y descubrir los secretos más profundos del cosmos? Hacia una nueva visión del espacio y el tiempo. En el siglo XX, un joven y audaz científico, Albert Einstein, desafió las creencias fundamentales de la física clásica con una nueva perspectiva sobre el universo. En su revolucionaria teoría de la relatividad, Einstein nos reveló que el espacio y el tiempo son mucho más que simples conceptos abstractos. Son una fusión dinámica que se entrelaza para formar el espacio-tiempo, una misteriosa tela cósmica en la que el universo danza al ritmo de la gravedad. La relatividad especial, un marco revolucionario para entender el universo. La relatividad especial es el primer pilar de esta asombrosa teoría propuesta por Einstein en 1905, la cual revolucionó nuestra comprensión del espacio-tiempo. Nos muestra cómo todo está conectado en el tejido del espacio-tiempo, cómo nuestras percepciones del tiempo y la longitud pueden cambiar dependiendo de la velocidad con la que nos movemos y cómo la velocidad de la luz es la constante inmutable que gobierna el cosmos. Es como si el universo tuviera sus propias reglas de baile, donde cada objeto se mueve al ritmo de una coreografía cósmica que desafía nuestras intuiciones más básicas. Para ello propuso dos postulados. 1. Primer postulado: las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme, sin importar su velocidad relativa. En otras palabras, no existe un marco de referencia privilegiado. Esto significa que un observador en movimiento constante experimentará las mismas leyes físicas que otro observador que está en reposo. 2. Segundo postulado: la velocidad de la luz en el vacío es constante e invariable para todos los observadores, independientemente de sus velocidades relativas. Es decir, la velocidad de la luz siempre será medida como la misma constante universal c, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo, sin importar la velocidad a la que se mueva la fuente de luz o el observador. Estos dos postulados nos conducen a los efectos de la relatividad en el tiempo y la longitud. Uno de los resultados más sorprendentes de la relatividad especial es la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo experimentado por ese objeto se ralentiza en comparación con un observador en reposo. Es como si el tiempo transcurriera más lentamente para el objeto en movimiento. Además, los objetos que se mueven rápidamente se contraen en la dirección de su movimiento desde el punto de vista de un observador en reposo. Imagina un mundo donde el tiempo no es un reloj universal, sino un lienzo fluido que se estira y se encoge según la velocidad con la que viajamos. La relatividad especial nos muestra cómo el tiempo puede ralentizarse o acelerarse para un objeto en movimiento en comparación con un observador en reposo. Y no es solo el tiempo, el espacio también se somete a una transformación sorprendente. A medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, nuestro mundo se contrae, como si el universo se adaptara para que todo siga siendo coherente. La famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. La ecuación E es igual a mc al cuadrado es una de las más famosas en la historia de la ciencia y es una consecuencia directa de la relatividad especial. En esta ecuación, E representa la energía del objeto, m es su masa y c es la velocidad de la luz en el vacío. La ecuación nos dice que la energía de un objeto es igual a su masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto significa que una pequeña cantidad de masa puede contener una cantidad inmensa de energía, lo que llevó al desarrollo de la energía nuclear y cambió el curso de la historia. Si quieres saber más sobre la creación de la bomba nuclear, te dejo unas tarjetas relacionadas. Teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general, propuesta por Einstein en 1915, es un maravilloso viaje hacia la comprensión más profunda del universo. Es una obra maestra de la física que desafía nuestra percepción del espacio, el tiempo y la gravedad, y ha cambiado para siempre nuestra forma de entender el cosmos.
Imagina el universo como una vasta tela elástica en la que todo está interconectado. Cuando un objeto masivo, como una estrella o un planeta, se coloca sobre esta tela, crea una especie de hundimiento o curvatura en su entorno. Cuanto más masivo es el objeto, más profunda es la curvatura. Ahora, si otro objeto, como un planeta en órbita, se acerca a esta curvatura, será atraído y seguirá una trayectoria curva alrededor del objeto masivo. Así es como se forma la gravedad. Este concepto es absolutamente fascinante. En lugar de una fuerza misteriosa que atrae objetos a distancia, la gravedad es simplemente una manifestación de cómo la masa y la energía deforman el espacio y el tiempo a su alrededor. Esta noción cambia por completo nuestra comprensión de la naturaleza de la gravedad y la mecánica celeste. La relatividad general también revela fenómenos sorprendentes, como la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la luz, el tiempo para ese objeto transcurre más lentamente en comparación con un observador en reposo. Es como si el tiempo mismo se desacelerara para aquellos que viajan a velocidades extremas. Además, los objetos en movimiento rápido se contraen en la dirección de su movimiento desde el punto de vista de un observador en reposo. Este fenómeno, conocido como contracción de Lorentz, es otro aspecto alucinante de la relatividad especial y general. Una de las pruebas más impactantes de la relatividad general fue durante un eclipse solar en 1919, cuando la desviación de la luz por la gravedad fue confirmada por las observaciones. Esto demostró que la curvatura del espacio-tiempo predicha por Einstein estaba en consonancia con las observaciones astronómicas, catapultando su teoría a la fama mundial. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, la relatividad general ha inspirado un nuevo campo de investigación en la astrofísica, los agujeros negros. Estos misteriosos objetos cósmicos, donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni la luz puede escapar, son la manifestación más extrema de la deformación del espacio-tiempo. Su estudio ha llevado a descubrimientos sorprendentes, como la detección de ondas gravitacionales generadas por la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Si quieres saber, te dejo esta tarjeta donde hablamos de los agujeros negros supermasivos. Sin embargo, la relatividad general también plantea desafíos. La reconciliación de esta teoría con la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de partículas subatómicas, es una tarea pendiente en la física teórica. Se espera que una teoría cuántica de la gravedad combine estas dos poderosas descripciones del universo. La relatividad general ha dejado una huella imborrable en la ciencia y la cultura. Su legado perdura y su relevancia sigue creciendo con cada nueva prueba y descubrimiento. La teoría de Einstein ha abierto las puertas a un universo más asombroso y complejo de lo que jamás imaginamos. La relatividad general es una ventana hacia la maravilla del cosmos y nos invita a seguir explorando los misterios que esperan ser descubiertos. En la relatividad general, Einstein unificó el espacio y el tiempo en una entidad conocida como espacio-tiempo. En lugar de verlos como dos conceptos separados, esta teoría nos muestra cómo el espacio y el tiempo están entrelazados y afectados por la presencia de masa y energía. Según la relatividad general, la masa y la energía curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Esto significa que los objetos en movimiento siguen trayectorias curvas debido a la curvatura del espacio-tiempo, lo que cambia nuestra comprensión clásica de la gravedad como una simple fuerza a distancia. La masa de un objeto determina la cantidad de curvatura que crea en el espacio-tiempo. Cuanta más masa tenga un objeto, mayor será la deformación del espacio-tiempo a su alrededor, lo que afecta la trayectoria de otros objetos cercanos. La fuerza gravitacional se interpreta como una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Los objetos en movimiento siguen trayectorias determinadas por la geometría curva del espacio-tiempo, lo que entendemos como la fuerza de gravedad que los atrae unos hacia otros. La relatividad general predice que la gravedad puede desviar la trayectoria de la luz al pasar cerca de objetos masivos, como estrellas o galaxias. Una aplicación fascinante de la relatividad general es la formación de lentes gravitacionales, donde la curvatura del espacio-tiempo actúa como una lupa gigante que amplifica la luz de objetos distantes. Este efecto ha permitido a los astrónomos observar y estudiar objetos que de otra manera serían invisibles. La precisión del sistema de posicionamiento global, GPS, se basa en la relatividad especial y general.
Dado que los satélites en órbita se mueven a velocidades relativamente altas y experimentan la dilatación del tiempo, los relojes en los satélites deben ajustarse para mantener sincronización con los relojes en la Tierra. Si no se tuviera en cuenta la relatividad, los cálculos de posicionamiento serían inexactos. La teoría de la relatividad plantea interesantes conceptos relacionados con los viajes en el tiempo. Aunque los viajes hacia el pasado siguen siendo objeto de debate y especulación, la relatividad ha abierto la posibilidad de fenómenos intrigantes como las paradojas temporales. A pesar de los éxitos de la relatividad general, todavía hay cuestiones sin resolver en la física, como la naturaleza de la materia y energía oscuras, la singularidad en el centro de los agujeros negros y la posibilidad de encontrar puntos de unión entre la relatividad y la mecánica cuántica. Al final de este apasionante recorrido por la teoría de la relatividad de Einstein, podemos afirmar sin duda que estamos frente a uno de los pilares fundamentales de la física moderna. La relatividad nos ha enseñado que el espacio y el tiempo son maleables, que la gravedad es el baile cósmico entre la masa y el tejido del universo, y que en los rincones más profundos del cosmos se esconden maravillas inimaginables. Aunque ya no está entre nosotros, su legado perdura, y su teoría continúa inspirando a generaciones de científicos y curiosos por igual. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno o te detengas a pensar en la vastedad del universo, recuerda que la teoría de la relatividad de Einstein nos ha mostrado que nuestro mundo está lleno de maravillas que aún no hemos descubierto por completo. Aprovechemos el poder de la ciencia y la imaginación para seguir explorando y desentrañando los secretos del cosmos, y tal vez, en el camino, descubramos más tesoros ocultos que cambiarán nuestra comprensión del universo una vez más. ¿Y tú ya conocías la teoría de la relatividad? Déjamelo saber en los comentarios.